Bloque 1. Restauración. Lección 2. El camino de la restauración. Códigos de libertad. Estas tres partes funcionan como estaba dividido el tabernáculo de Moisés: espíritu, alma y cuerpo. Cada área desarrolla un trabajo específico en la vida del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Con el cuerpo podemos conocer el mundo físico, con el alma nos conocemos a nosotros mismos y con el espíritu podemos conocer a Dios. Somos seres tripartitos, es decir, estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. Son las áreas del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Dios creó el espíritu del hombre y este está formado por la conciencia, la comunión y la intuición. Al conocer estas áreas podremos trabajar en ellas para que sean restauradas de una manera total y ponerlas al servicio de Dios. Conciencia, la comunión y la intuición. Es la facultad común que nos permite discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a escoger entre ambos. Conciencia, Romanos 2:15. Es uno de los aspectos de nuestra semejanza a Dios y prueba que somos responsables ante el tribunal del Creador. Conciencia, Romanos 2:15. Es restaurada cuando el Espíritu Santo nos santifica. Conciencia. Dentro de los principios básicos de la restauración, uno de los más importantes es el de entender que somos seres tripartitos. Esta se va corrompiendo para no obedecer las instrucciones de Dios. Conciencia va siendo limpiada hasta poder percibir nuevamente los propósitos de Dios, sus leyes e instrucciones que ha dejado para que nos vaya bien en la vida. Proceso de restauración de la conciencia. Como todos sufrimos las consecuencias del pecado original, ya no se puede identificar la voz de la conciencia con la de Dios. Al hombre depravado, los malos deseos le tergiversan y pervierten el juicio. La conciencia de Saulo, por ejemplo, le impulsaba a perseguir a los cristianos, Hechos 26:9, 1 Timoteo 4:2. Sin Cristo este órgano está conectado con las tinieblas, 1 Juan 1:6. Comunión. Este término aparece 2 veces en el Salmos 25:14, Proverbios 3:32, en el primer texto se refiere a la relación con Dios y en el segundo a los justos. Comunión. Traducción del vocablo hebreo sod, amistad o conocimiento íntimo. Comunión. En el NT aparece 10 veces y es siempre traducción de la voz griega koinonia, tener en común, participación, compañerismo. Comunión. Este órgano nos permite tener la intimidad con el Espíritu Santo. Comunión. La dureza y la contaminación del corazón evitan que esta intimidad con nuestro Creador se lleve a cabo. 2 Corintios 13:14. Comunión. Establecen comunión o intimidad con espíritus inmundos que les permite cierta información espiritual que el diablo les entrega para su propio beneficio. Personas que practican el ocultismo como santería y hechicería. Cuando es restaurada, de inmediato entramos en una verdadera intimidad con el Espíritu Santo, quien traerá manifestaciones espirituales, genuinas y maravillosas. Comunión. Es derivado de la palabra hebrea nabat, que se usa comúnmente con la connotación física de mirar. Éxodo 3:6. Intuición. El vocablo se usa a menudo en un sentido figurado para indicar una percepción espiritual e interna. Intuición. Es en este sentido que Dios dice a Samuel: no mires su apariencia, 1 Samuel 16:7, cuando buscaba un rey entre los hijos de Isaí. En el sentido de considerar, razonar, basado en la intuición en Isaías 51:1-2. Este verbo nabat se refiere al proceso de la inteligencia, de percibir, discernir y entender, que poseen todos los seres humanos en mayor o menor medida. Intuición. Es el órgano sensitivo del espíritu humano. Intuición. Es tan diferente del sentido físico y anímico y su sensibilidad directa es independiente de cualquier influencia externa. Intuición. Nos ayuda a comprender las revelaciones de Dios y todos los movimientos del Espíritu Santo. Nuestra intuición y nuestra mente. Todo creyente debe de tener en cuenta estos dos elementos: la voz de la conciencia y la enseñanza de la intuición. Unido a la comunión, nos ayudarán a tener un acercamiento continuo con la presencia misma de Dios. La voz de la conciencia y la enseñanza de la intuición. La conciencia juzga según la enseñanza de la intuición y condena toda conducta que no siga las directrices dadas por la intuición. La relación entre la conciencia y la intuición está relacionada con la comunión o la adoración, en que Dios se da a conocer y revela su voluntad para que se dé la comunión. La intuición
Se desarrolla buscando el deleite de la carne y busca la intimidad con espíritus malignos, comunión. Busca la adoración a través de música que no adora a Dios. Comunión. Busca hacer lo malo. La conciencia contaminada. No percibe los deseos de Dios. La intuición. Esto lleva a la cautividad del alma y al desenfreno de la carne. La conciencia contaminada busca hacer lo malo y la intuición no percibe los deseos de Dios. Es el lugar donde Dios habita, el Espíritu. Debemos de trabajar arduamente en permitir que el Espíritu Santo tome su lugar en nuestra vida, 1 Corintios 3, 16. Es la sede de nuestra personalidad del alma. Aquí se encuentran los elementos que nos hacen seres diferentes a la creación de Dios. El alma. Están fusionados en el alma, el espíritu y el cuerpo. Cada uno desarrolla su función de acuerdo al diseño de Dios. Espíritu, cuerpo y alma. Las tres áreas que contiene el alma son la voluntad, el intelecto, y las emociones. Es el instrumento de decisión. La voluntad nos permite manifestar nuestra elección en todo momento. La voluntad es el órgano que nos permite ser personas libres. La voluntad es el órgano que nos permite decidir sobre nuestra propia vida. La voluntad. Somos arquitectos de nuestro futuro a través de nuestra voluntad. Es donde se genera nuestra capacidad creativa y razonamiento. El intelecto. Es donde se genera el razonamiento que se expresa hacia los otros órganos del alma. El intelecto. Cada persona es responsable del buen uso que le dé a su intelecto. Es la parte que nos hace seres sociables. Las emociones. Manifestamos amor, odio, alegría o tristeza. Las emociones hará de una persona una piedra, insensible a lo que le rodea. La escasez de emociones. La palabra basar en hebreo es carne o cuerpo. La palabra sarx en griego es carne o cuerpo. Esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia y de diversas maneras. La palabra carne o cuerpo nos permiten comunicarnos con el mundo físico. 5 sentidos. El cuerpo tiene 5 sentidos. Debe decidir si tiene que obedecer al espíritu y por consiguiente, estar unido a la voluntad de Dios, o si tiene que obedecer a la carne y a todas las tentaciones del mundo material. El alma son el producto del hombre carnal. Actitudes y sentimientos pervertidos. Actitudes y sentimientos pervertidos son productos del hombre carnal. Estas tres áreas del hombre se relacionan entre sí para dar como resultado seres humanos con capacidades muy personales, de tal forma que cada uno es diferente a las otras personas. Espíritu, alma y cuerpo. Es por lo que Pablo aconseja que nos soportemos y nos sobrellevemos los unos a los otros. Cada uno es diferente a las otras personas. Somos seres humanos con capacidades muy personales. Estas áreas deben ser restauradas. Intuición, voluntad, conciencia. La conciencia está cauterizada. Intelecto, entendimiento entorpecido, embotado, vista, codicia por los ojos, lengua, habla, oído, pensamientos. Porque necesita ser restaurado cada órgano para lograr ser transformados a la imagen de nuestro Dios. ¿Qué necesitamos para ser transformados a la imagen de nuestro Dios? Necesitamos tiempo, esfuerzo y mucha dedicación para lograrlo. Bloque 1. Restauración. Lección 3. La certeza de mi salvación. Códigos de libertad. Dios nos llama a ser restauradores. Isaías 58, 12. Este trabajo lo realiza el Espíritu Santo de una manera directa. Restauración. Consiste en tomar a una persona que está en la imagen distorsionada y trasladarla a la imagen de Cristo. Restauración. Es quitar del hombre esa imagen distorsionada y llevar al hombre a la imagen establecida por Dios, es decir, a imagen y semejanza de Dios. 2 Corintios 3, 18, 1 Corintios 15, 49. Propósito de la restauración. Son colaboradores en la tarea de levantar a las personas que necesitan ser restauradas a la imagen perdida en Adán. Santiago 5, 19, 20, Hechos 3, 21, 1 Corintios 3, 9. Restauradores. ¿Cuál era el plan de Dios para Adán y Eva? Códigos de libertad. ¿Por qué Jesús vino a mostrarnos esa imagen? Porque nos enseñó el camino a la restauración para que nosotros seamos renovados a través de su ejemplo. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11, 1. ¿Cuál es la labor de Códigos de Libertad?
motivar y ayudar a cada persona para ser restaurado a la imagen misma de Jesús. Colosenses 3, 9, 10. ¿Para quién es el proceso de restauración? Dentro del proceso de restauración se deben considerar dos caminos. El que no ha nacido de nuevo, Juan 3, 3, el que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, Juan 1, 12, 13, para los dos casos la restauración es necesaria. ¿Qué necesita una persona que desea ser restaurada para convertirse a la imagen de Dios? Haber nacido de nuevo y dar testimonio de una vida cristiana, dejando el pecado atrás y estar dispuesto a cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Qué es necesario para que una persona pueda ser restaurada? Retirar toda atadura mental, conceptos y dudas que entorpezcan el proceso de restauración. Cristianos de mucho tiempo. Regularmente al que es cristiano por mucho tiempo se le dificulta el proceso de restauración debido a doctrinas erróneas acerca de la liberación, y los conceptos que detienen el conocimiento para destruir las ataduras espirituales. Proceso de restauración. Personas que inician en el conocimiento de Cristo. El proceso es sencillo, porque su deseo de que se le ayude lo hace abrirse a participar en la ruta de la restauración. Aunado a esto, el cristiano tiene que atravesar un bache, que en este caso es el pecado intencional, y por lo tanto el restaurador necesita ayudarlo a entender que el pecado le ha dado autoridad legal al enemigo para introducir ataduras espirituales a su vida. Hebreos 10, 26, 27. Proceso de restauración. Personas no cristianas. El restaurador le debe de instruir para que conozca el valor que Dios le da al pecado, así como aquello que lo produce, como son las actitudes, hábitos, herencias, por lo que necesita voluntariamente haber recibido a Cristo en su corazón, convertirse a Él, hacer cambios claros que le lleven a dejar el pecado y cumplir con los mandamientos de Dios. Este proceso es tanto para los creyentes como para los que no han creído en Cristo como su Salvador. La restauración. Todos hemos heredado el pecado de Adán, Romanos 3, 23. Este pecado nos aleja de Dios. La única manera de acercarnos a Él es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Romanos 5, 12. Este pecado pasó a todos los hombres. Tiene que ver con ayudar a las personas a recuperar la imagen de Dios en sus vidas. La restauración. Para esto es necesario encontrar las raíces que producen el pecado, el motivo, la forma y la fuente de donde viene. Por supuesto que Dios considera los pecados intencionales como más fuertes. Hebreos 10, 26, 27. Estos son los pecados intencionales. Si pecamos voluntariamente, aquello que se hacen sabiendo que estamos quebrantando los mandamientos de Dios, son colaboradores del Espíritu Santo para ayudar a las personas a cancelar estos pecados intencionales y hacer los cambios necesarios en hábitos, cultura, forma de vida, que les permita una limpieza espiritual total. Restauradores. Es un proceso. Este puede llevar mucho o poco tiempo, depende de los elementos del proceso, periodo y la calidad de la restauración. La restauración. ¿Cuáles son los elementos del proceso de restauración? El restaurador es ser una persona que Dios ha formado y preparado para ayudar a la gente a ser restaurada y recuperar la imagen de Cristo. La persona a ser restaurada, la que se ha dispuesto para entrar en el proceso de restauración, ya que es una decisión personal. Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, a toda justicia, y todo lo escudriña hasta lo más profundo del corazón. Solo con su ayuda, la restauración es posible. El modelo es muy importante. Seguimos pasos establecidos que facilitan el trabajo en cada persona, basado en la experiencia, características y funciones de los elementos del proceso de restauración. El restaurador, responsabilidades, condiciones que debe cumplir, y sus virtudes. Tener habilidades de comunicador, y establecer buenas relaciones. Tener un buen conocimiento bíblico. Dones espirituales. Tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Haber pasado por el proceso de restauración.
Ser una persona de autoridad. Tener un corazón compasivo. Dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y finanzas. Encontramos en Jesús al restaurador de quien debemos aprender. El plan de Dios para la iglesia en la tierra es hacer de ella un ejército que muestre las virtudes de su gloria, que tenga la autoridad para establecer la cultura del cielo en la tierra. No se puede lograr este propósito hasta que cada hijo de Dios es transformado a la misma imagen perdida en Adán. La persona ser restaurada. La persona ser restaurada debe cumplir con condiciones, responsabilidades, que le permitan lograr una restauración completa en su vida. Tener disponibilidad. Estar dispuesto y tener buena actitud. Es necesario anhelar la restauración. Lograr verdaderos frutos y conocimiento espiritual. Juan 8:32. Tener decisión propia y determinación para ser transformado. Invertir tiempo, esfuerzo y economía. Tener carácter para enfrentar el proceso. El modelo de restauración debe tener características claras. Ser sistemático, seguir procesos para facilitar el trabajo. Tener objetivos claros y estrategia para llevarlos a cabo. Las áreas a tratar son: el alma herida, destruir la obra del diablo, sanidad, liberación, transformar, restaurar, llenura del Espíritu Santo, encontrar el propósito de Dios, tener ética, una estructura de trabajo, ser flexible para ser enriquecido, estar en disposición y darlo a conocer. ¿Qué quiere decir corazón compasivo? Tratar siempre a los demás como deseamos que nos traten a nosotros mismos. Empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir el sufrimiento. Bloque 1. Restauración. Lección 2. El camino de la restauración. Códigos de libertad. Este apóstol declara que somos templo de Dios. Pablo 1 Corintios 3:16. Mora en el creyente en el espíritu humano. El Espíritu Santo. Dios moraba en el tabernáculo en el lugar santísimo. El tabernáculo estaba dividido en tres áreas principales. Lugar santísimo, lugar que representa el espíritu del ser humano, espíritu. Lugar santo, lugar donde se ofrece la adoración interna, alma. Atrio, lugar que representa el cuerpo del hombre, cuerpo. Atrio. Era el lugar visible, a donde todos tenían acceso. Sitio donde irradiaba o moraba la gloria de Dios Todopoderoso. Lugar santísimo. El tabernáculo está compuesto por atrio, lugar santo y lugar santísimo. Era el lugar visible, a donde todos tenían acceso. Atrio. Lugar santo. Era el lugar donde solo los sacerdotes tenían acceso para ofrecer a Dios el incienso, la sangre, el aceite y el pan. Lugar santísimo. Dios moraba aquí. Es el templo de Dios. El hombre. Al igual que en el tabernáculo, el atrio es el cuerpo del hombre, el lugar visible y accesible. El lugar santo representa el alma, lugar donde se ofrece la adoración interna. Lugar santo, lugar que representa el espíritu del cuerpo humano. Lugar santísimo,